Hola, bienvenidos sean todos a Right Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de derechos humanos en Europa. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. ¿Qué es el Sistema Europeo de Derechos Humanos? Bueno, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos es uno de los sistemas regionales de protección de derechos humanos que existe en el mundo, el cual, a través del Tribunal de Derechos Humanos, se ha encargado de proteger y garantizar los derechos humanos en la comunidad europea. El sistema nace después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de consolidar una Europa en paz. Es decir, una posible definición del sistema europeo es que se trata de un conjunto de reglas y principios que se han construido con el fin de defender la democracia y los derechos humanos en Europa. Ahora, ¿cuándo se creó el sistema y cómo? El sistema europeo nace en 1949 con la Constitución del Consejo de Europa, el cual nace después de que Europa haya vivido 2 guerras bajo las ideas de una Europa en paz: la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Tal consejo se crea a partir de un proceso de integración europea promovido por ministros de Relaciones Exteriores y primeros ministros de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica e Italia. Pero el sistema realmente se consolida cuando en 1950 los Estados miembros del Consejo Europeo firman la Convención Europea de Derechos Humanos, el cual fue elaborada con el fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos en los Estados europeos. Te preguntarás cuáles son los 2 tratados más importantes. Los 2 tratados más importantes son la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. La Convención es el tratado fundante bajo la cual funciona todo el sistema europeo de derechos humanos, que se abrió para firmar en 1950, pero en realidad entró en vigor hasta 1953. Este contiene una Carta de Derechos Humanos y crea el Tribunal de Derechos Humanos. Además, existen varios protocolos adicionales a dicho convenio, que son nuevos tratados, los cuales permiten ampliar el alcance de los derechos humanos. Por otro lado, está la Carta Social Europea, firmada en 1961. Esta contiene los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la educación, a la protección social, a la vivienda, entre otros. ¿Quiénes integran el sistema europeo? Bueno, en primer lugar encontramos el Consejo Europeo, el cual es la principal organización encargada de la defensa de los derechos humanos en Europa, que actualmente cuenta con 46 países miembros. Es importante aclarar que el Consejo de Europa no hace parte de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual es un órgano judicial cuya principal función es resolver demandas individuales o entre estados y dar opiniones consultivas acerca de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, por último, tenemos al Comité Europeo de Derechos Sociales. Este comité se encarga de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea mediante 2 mecanismos: el sistema de informes y el sistema de quejas colectivas. ¿Pero por qué es importante este sistema? El sistema europeo es importante porque es uno de los sistemas más consolidados en protección de derechos humanos, con un órgano judicial cuyas decisiones son vinculantes para todos los Estados miembros del Consejo Europeo. Es decir, se ha vuelto realmente un mecanismo para proteger a aquellas personas que no han recibido una compensación adecuada por la violación de sus derechos o han sido protegidos por el Sistema Nacional de Justicia del Estado demandado. Además, ha logrado un actuar armonioso, ya que con la Unión Europea y como un fin común que tiene Europa para tener unos estados más unidos, han promovido los derechos humanos y definitivamente las libertades fundamentales. Bien, ahora te preguntarás cuáles han sido sus mayores retos dentro del sistema. Hablemos un poco de ellos. Primero, los márgenes de apreciación, que es básicamente esa discreción que tienen los estados sobre cómo interpretar y aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto ha sido objeto de debate en relación con cuándo se debe otorgar y cuán grande es ese margen. Segundo, la difícil armonización y tensión que existe entre las decisiones del Consejo de Europa y los principios de soberanía nacional e integración de la Unión Europea.
Y tercero, las crisis internacionales que ocasionan nuevas formas de violación de derechos humanos, generando difíciles situaciones como migraciones o violaciones masivas de los derechos humanos. Por otro lado, sus mayores logros han sido, a través de los protocolos adicionales de la Convención Europea de Derechos Humanos, se ha ampliado la protección y se han ido reconociendo otros derechos humanos. También el sistema europeo ha sido reconocido como un sistema efectivo, respetado por muchos de los países y también respecto a la protección de derechos humanos, en parte gracias al Tribunal Europeo, teniendo como prueba los muchos casos que se han decidido y de los cuales se han dado reparación y protección. También el Consejo de Europa y la Unión Europea, desde su alianza, han logrado construir una relación en función de promover y proteger los derechos humanos en Europa. Y por último, el impacto que el sistema ha tenido en las legislaciones nacionales, lo que ha llevado a que los países europeos incorporen políticas que se fundamenten en los principios de los derechos humanos. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por ver Rice Talk. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y comentar sobre qué deseas ver en nuestros próximos videos. Nos vemos en un próximo video.